otra enfermedad que es la esquizofrenia. Entre medias estaría el trastorno esquizoafectivo. De manera que se puede evolucionar hacia ese trastorno. ¿En qué me baso para hablar del trastorno esquizoafectivo como un continuo? Pues en una revisión de un montón de artículos que se han publicado a este respecto. Cuando se estudian los pacientes que tienen esquizofrenia y se estudian los pacientes que tienen el trastorno bipolar, se ve que hay diferencias, ¿vale? Hay bastantes diferencias entre el trastorno bipolar y la esquizofrenia. Por ejemplo, en cuanto a aspectos sociodemográficos, ¿no? Es más frecuente en mujeres el trastorno bipolar en relación a la esquizofrenia, que no es tan frecuente en mujeres. Y como os dais cuenta, el trastorno esquizoafectivo, aquí abreviado como SAD, quedaría entre medias, ¿no? Y lo mismo ocurre con otras variables, ¿no? Que tienen que ver con, por ejemplo, la genética, los antecedentes familiares. Evidentemente, si tienes más antecedentes familiares de trastorno bipolar o de otras enfermedades afectivas, tienes más riesgo de desarrollar un trastorno bipolar que no una esquizofrenia, ¿vale? Pero de nuevo, quedaría entre medias el trastorno esquizoafectivo, ¿vale? Respecto a los síntomas que sufren los enfermos afectos de trastorno bipolar o los enfermos afectos de esquizofrenia, ocurre algo similar, ¿no? De manera que los síntomas psicóticos son más frecuentes, síntomas psicóticos como por ejemplo oír voces, o como por ejemplo tener una paranoia, una idea que no es cierta, eso es propio de la esquizofrenia, pues eso es más propio en la esquizofrenia y menos propio en los trastornos afectivos o en el trastorno bipolar. Lo mismo ocurre con los síntomas afectivos, pues es más propio, si tienes una depresión, es más propio y más frecuente en los pacientes con trastorno bipolar que no en los pacientes con esquizofrenia. Y quedaría entre medias, en cuanto a frecuencia, el trastorno esquizoafectivo. El trastorno esquizoafectivo tiene tanto síntomas de uno como síntomas de otros, tanto síntomas de la esquizofrenia como síntomas del trastorno bipolar. Excepto en una cosa, en uno de los síntomas, que no se queda entre medias el trastorno esquizoafectivo, y estamos hablando en cuanto al insight, ¿vale? Es decir, el insight es la capacidad que uno tiene de tener conciencia de su enfermedad, y como vosotros sabéis, pues esto varía. Al principio nadie tiene conciencia de enfermedad. Te diagnostiquen un trastorno bipolar o te diagnostiquen una diabetes. ¿Me explico? Es decir, asumir que tienes una enfermedad cuesta. Lo que ocurre es que ese asumir que tienes una enfermedad, cuando la enfermedad es mental y la tienes que asumir a través de tu mente, pues a veces cuesta más, ¿vale? Es muy destacable que los pacientes que tienen este trastorno esquizoafectivo, ¿vale? Tienen todavía menos conciencia de enfermedad que los pacientes que tienen trastorno bipolar o esquizofrenia, ¿vale? De manera que esto es un dato a tener en cuenta, ¿no? Cuando en ocasiones pues en un paciente o un familiar que tiene trastorno bipolar y la conciencia de enfermedad, por más psicoeducación que se le ha dado a nivel sanitario o a nivel de las asociaciones de familiares, sigue teniendo un problema de conciencia de enfermedad, pues quizás deberíamos de plantearnos esta posibilidad, es decir, que este paciente, que esta persona a lo mejor pueda tener un trastorno esquizoafectivo. Hay otras variables clínicas y en todas ellas siempre el trastorno esquizoafectivo está en medio, ¿vale? Es decir, son pacientes que incluso en gravedad podríamos decirnos que son menos graves que la esquizofrenia, ¿vale? Y un poquito más graves que el trastorno bipolar. Se quedan siempre entre medias, excepto, de nuevo, en dos aspectos. Uno de ellos en cuanto al número de hospitalizaciones. Estos pacientes se hospitalizan más. Por lo tanto, algo pasa, ¿vale? Que estos pacientes acaban hospitalizados con más frecuencia que los pacientes con trastorno bipolar y esquizofrenia. Quizás, probablemente, esté relacionado con la escasa conciencia de enfermedad que muchas veces les lleva a no querer tomarse la medicación y a no querer realizar el resto de cosas que en ocasiones son no consumir sustancias. Y esos son los que normalmente me llegan a mí, que son aquellos que
no asumen que por su enfermedad mental, en este caso un trastorno esquizoafectivo, pues no deben de tomar ninguna sustancia porque eso les puede llevar a hospitalizarse. El otro aspecto que es mayor es el tema que ha comentado nuestro compañero del suicidio, ¿vale? Los pacientes con trastorno esquizoafectivo tienen más riesgo de suicidio que los pacientes con trastorno bipolar, pero también más riesgo que los pacientes con esquizofrenia, ¿vale? Es decir, que son pacientes pues, que es importante diagnosticar este subtipo de psicosis. En ese sentido, quería comentaros un aspecto también químico, ¿vale? Es decir, de estas cosas que nosotros tenemos que estudiar para entender mejor a los pacientes y para saber cuál es el mejor fármaco para darles, pero que también es importante que los enfermos y los familiares y el resto de personas que lo cuidan lo tengan en cuenta, y que tiene que ver con la dopamina, ¿vale? Hemos estado hablando antes de otras moléculas del cerebro, ¿vale? Químicas, con las que las neuronas se comunican entre ellas, se comunican con química, con señales químicas, serotonina hemos hablado, cortisol, etc. Yo os voy a hablar un poco de la dopamina. ¿Por qué? Porque la dopamina tiene que ver con la motivación. Y muchas veces, como familiar, os quemáis, o como propios pacientes estáis hartos de oír, es que no tiene voluntad, es que no tiene motivación. Bueno, pues hay una razón química para esa alteración en la motivación. En este caso, dentro del cerebro, la parte donde está la dopamina es en lo que se llama el núcleo accumbens, una parte del cerebro, ¿vale? Y esta parte del cerebro, que tiene que ver y que se comunica y utiliza la dopamina, no está en el que le gusten las cosas, no está en el placer, en el sentir el placer, ¿vale? Es decir, una persona cuando está deprimida, ¿vale?, tiene dificultades para sentir placer, ¿vale? Pero eso se ha visto que es serotonina, ¿no? Aquí lo que estamos hablando principalmente es en el imaginarte el placer que te va a llegar cuando vas al gimnasio, ¿vale? Es decir, el paciente no va al gimnasio, y mira que se lo dices, y mira que sabe que desde el conocimiento sabe que le va a ir bien, pues porque a lo mejor por la medicación o porque ha estado mucho tiempo deprimido ha aumentado de peso, ¿vale? Es sano, pero no le motiva, no le nace. Eso se ha visto que tiene que ver con el sistema dopaminérgico, que es el que se encarga, ¿vale?, de facilitar esa motivación, ¿no? Es decir, bueno, yo voy a ir al gimnasio, me nace ir al gimnasio, me apetece ir al gimnasio, aunque el placer tarde en llegar, ¿no? Y eso está afectado en el trastorno esquizoafectivo. Esto se ha visto en estudios en animales, ¿vale? Pues igual que hay estudios que solo se pueden hacer post-mortem, es decir, cuando uno ya está muerto, con autopsia, pues estos se han hecho pues, en animales porque son pues, a veces un poco complejos de llevar a cabo. ¿Y con qué se ha visto? Pues se ha visto que cuando a ratones les bloqueas el receptor de la dopamina, ¿vale? El receptor es donde se une la molécula de la dopamina, si tú lo bloqueas, ¿vale?, bloqueas el efecto de la dopamina, los ratones cambiaban su conducta a la hora de alimentarse. Ellos tenían dos posibilidades: darle a una palanquita una vez y les salía una bolita de pienso, poco agradable para comer, y otra palanquita donde le daban 10 veces y le salía un trozo de lechuga, ¿vale? Normalmente los ratones le dan 10 veces y comen lechuga, ¿vale? Total, están en la jaula, tampoco tienen mucha más faena, 10 veces y comen lechuga. Pero si les bloqueaban el cerebro con antipsicóticos de los que dábamos antiguamente, y a veces nos vemos todavía obligados a dar, pero con menos frecuencia, como por ejemplo son el haloperidol, antipsicóticos clásicos que bloquean muy fuertemente este receptor, pues los ratones a por el darle una vez y el pienso, ¿vale? Es decir, pierden la motivación, ¿vale? Esto tiene que ver con que se ha visto que la dopamina y el núcleo accumbens son muy importantes en la motivación del ser humano sano y del ser humano cuando tiene una enfermedad mental. De manera que lo que tiene que ver con la distancia psicológica se regula con la dopamina, ¿vale? Es decir, tienes que hacer A, luego tienes que hacer B, luego tienes que hacer C, estar 3 horas haciendo D para conseguir J, ¿vale? Es decir, eso a una persona con un estado de ánimo deprimido se le hace
cuesta arriba, ¿no? Y sin embargo, cuando una persona está eufórica, está en un episodio maníaco o hipomaníaco, pues se le hace cortito, tan cortito que se olvida de A y B, va directamente a la J, ¿no? Eso se ha visto que está regulado con la dopamina, ¿vale? Es decir, el núcleo accumbens y la dopamina sería lo que en nuestro cerebro se encarga, ¿vale?, de acortar o alejar distancias en las cosas que tenemos que hacer a nivel conductual. Y en ese sentido, los fármacos que damos o no damos a los pacientes influyen también en eso. Y eso es algo que los profesionales que damos los fármacos, los psiquiatras, lo sabemos, ¿vale? Pero también es importante que lo sepáis vosotros como familiares, como pacientes, porque si detectáis alguna de estas cosas, lo podéis consultar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿vale? Porque sí que se ha visto que si hay fármacos que llevan al paciente a que pueda virar, lo que se dice virar a la depresión, y podemos hacer que las distancias psicológicas para que un paciente salga de casa se alarguen y se le haga eterno al paciente, pero también hemos visto que cuando no es un trastorno bipolar, sino lo que es un trastorno esquizoafectivo, ¿vale?, con los estabilizadores como el litio no es suficiente, o estabilizadores de cualquier tipo, sino que cuando hay un trastorno esquizoafectivo es necesario asociar un antipsicótico, ¿vale? Entonces, un paciente que puede estar muy bien encuadrado en el trastorno bipolar puede oscilar o acercarse al trastorno esquizoafectivo, como os he comentado, pues con idea de suicidio, con el tema de aparecer algún síntoma psicótico, falta de insight y dosis de antipsicóticos, como por ejemplo la paliperidona, el Invega, que es el único antipsicótico indicado en el trastorno esquizoafectivo, pueden aumentar, ¿vale?, su visión de lo cerca que están los objetivos que vosotros como familiares le proponéis. Objetivos que hasta ese momento le parecían súper lejanos. Como el ejemplo de darle una vez a la palanquita o decir, no, mira, le voy a dar 10 veces a la palanquita, es decir, me voy a duchar, me voy a vestir, me voy a arreglar, voy a intentar acudir al centro de reinserción social o voy a empezar a salir, y todo eso se puede conseguir a veces llegando a este diagnóstico añadiendo un nuevo fármaco. Y en ese sentido, pues esta era un poco la idea nueva o diferente que os quería transmitir en cuanto a este otro trastorno, ¿vale?, que está cerca del trastorno bipolar y que, bueno, pues es otra enfermedad mental, pero por suerte con tratamiento y por suerte pues también con familias y asociaciones de familiares que les apoyan a mantener una estabilidad y una vida digna. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Haro. Cuando estabas comentando lo de los ratones, yo estaba muy identificado con ese ratón que le tenía que dar 10 veces la palanca para que le saliera una lechuga. Yo hubiera optado también por el pienso. Y he estado pensando que quizá tenga un defecto de dopamina, cosa que me tendrás que mirar. Bueno, a continuación hablará el doctor Matías Real, que es el responsable del programa infanto-juvenil grave, que quizá arroje alguna luz sobre uno de los temas que a mí me parecen más misteriosos de nuestra época, el espíritu de nuestro tiempo, y es el adelantamiento que algunas enfermedades han conseguido infiltrarse en la edad infantil cuando realmente son clásicamente enfermedades de adultos, ¿no? Yo me acuerdo que el maníaco depresivo que vi en mi vida profesional fue precisamente un señor que tenía 62 años. Y era el primer episodio. Y le pregunté a mi jefe entonces, y me dijo, es que la psicosis maníaco-depresiva es una cosa de adultos, ¿no? Bueno, pues eso ya no es verdad, ¿no? Ahora parece ser que atraviesa todas las edades, y precisamente hace poco hemos tenido el caso de una niña de 12 años, con un brote maníaco bastante severo. En este sentido, el doctor Matías Real, que es el que lleva este tipo de casos, quizá nos aporte alguna luz.
Bueno, buenos días a todos. Gracias a la organización por la invitación para poder compartir con vosotros este rato. Espero a las horas que son y siendo el último en charlar con vosotros, pues no aburriros y poder transmitiros algunas de las ideas. Y bueno, fundamentalmente yo traía algunas reflexiones para compartir con vosotros y algo de información, aunque fundamentalmente desde el punto de vista más clínico y práctico, ¿no? A ver qué podríamos comentar. Agradecerle la introducción a Paco, ¿no? Porque de este tema hemos hablado, bueno, pues más formal e informalmente, y aunque es verdad que típicamente y tradicionalmente el trastorno bipolar en adultos el trastorno bipolar se ha considerado una enfermedad de adultos, y de hecho en la población adulta pues lleva estudiado más de 90 años, ¿no? En niños y adolescentes no se reconoció como tal que hasta la década de los 80, ¿no? En que esta enfermedad pudiera existir. Lo que ocurre es que desde hace muchos años, ¿no? Hay descripciones clínicas y hay una impresión clínica por parte de los clínicos, valga la redundancia, de que habían síntomas maníacos en niños y adolescentes. Y de hecho hay descripciones clásicas del siglo XIX en el que se comentaban. Es más, cuando Kraepelin hizo la descripción entre la psicosis maníaco-depresiva y la demencia precoz, habló de 900 pacientes con la enfermedad maníaco-depresiva. En esos 900 había incluidos algunos adolescentes e incluso 4 niños menores de 10 años. Claro, 4 de 900 son pocos. Yo entiendo que a lo largo del siglo XX se nos olvidaran esos 4 niños que había descrito, pero lo describió Kraepelin, ¿no? Entonces eso es algo que siempre ha estado ahí, aunque posiblemente era una poca prevalencia y también la realidad social era otra y había una contención. Además, como datos, pues muchos adultos con enfermedad bipolar refieren que sus síntomas comenzaron antes de los 19 años. Sobre todo síntomas que tenían que ver con depresión e hiperactividad. E hiperactividad como síntoma, estoy hablando, no como diagnóstico, ¿eh? De hecho, es muy frecuente que el trastorno bipolar de inicio en la adolescencia aparezca con sintomatología depresiva. Lo que resulta también curioso es que ya en la década de los 80, cuando se reconoció que podía existir el trastorno bipolar en la población de niños y adolescentes, pues muchos investigadores sugirieron la posibilidad de que había muchos casos que se estaban pasando por alto. En cualquier caso, a día de hoy, el debate sigue centrado en la presentación clínica. ¿Cuál sería la presentación clínica característica o habitual en estas edades de presentación? ¿Cuáles serían los criterios diagnósticos, si es que los hay, específicos para esta edad? ¿Cuál sería el curso de la enfermedad y si esta enfermedad tendría continuidad con el clásicamente conocido como trastorno bipolar en adultos? En cualquier caso, lo que a día de hoy no se pone en duda la existencia de que en la población infantojuvenil existe, y de hecho no solo es que exista, es que es su gravedad lo que más interés ha despertado y más interés ha promovido a la hora de realizar investigaciones y de asistencia. Pero bueno, ¿cuánto existe, no? ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues los datos, los estudios nos dicen que, eso sí, estudios retrospectivos en adultos, al menos más de la mitad de los pacientes iniciaron los síntomas antes de los 20 años y que entre el 10 y el 20% iniciaron los síntomas antes de los 10 años. Claro, iniciar los síntomas no significa necesariamente estar diagnosticado o que la enfermedad esté diagnosticada, esté florida del todo. Un metaanálisis de diversos estudios epidemiológicos demostró que encontró una prevalencia global del trastorno bipolar pediátrico alrededor del 2%, pues entre los 7 y los 20 años, más o menos. Aunque es verdad que según los estudios que se consulten, sean más del ámbito norteamericano o del ámbito europeo, hay diferentes datos. Lo que ocurre es que esto parece ser que es por un artefacto metodológico, porque existe confusión con determinados términos, ¿no? Y no está claro cuando se habla de manía como sinónimo de trastorno bipolar, o mejor dicho, siguiendo unos determinados criterios diagnósticos, puede ser suficiente tener un episodio maníaco para ser diagnosticado de trastorno bipolar, y otros, ¿cómo no? O el término de disregulación emocional o de la ciclotimia como parte del espectro bipolar o no. Hay algunos estudios que eso lo han considerado como tal y otros no. Aún así, utilizando el mismo tipos de estudios que os ha comentado en la primera charla el doctor Mora, que son los estudios familiares, los estudios con gemelos o los estudios de genética molecular,
se ha demostrado, sin duda, que existe una agregación familiar y transmisión genética de esta enfermedad. Y a su vez, estos estudios han demostrado que el trastorno bipolar que inicia en la infancia confiere un mayor riesgo familiar a sus propios familiares de padecer una enfermedad más grave. Lo que se ha visto, y los expertos nos señalan, es un aumento paulatino de la prevalencia en adolescentes. Posiblemente aquellos 4 casos de Kraepelin de 900 hoy sean mayor. Y se ha sugerido que esto puede explicarse con el fenómeno de anticipación genética, que lo pongo en negrita porque luego lo retomaré, que describe un adelantamiento del primer episodio afectivo debido a otros factores genéticos. En cualquier caso, la enfermedad bipolar es una enfermedad crónica, grave y que en ocasiones comienza a edades tempranas. Por lo tanto, es importantísimo que lo diagnostiquemos y lo tratemos lo antes posible, pues para evitar una mayor alteración del funcionamiento social, académico y familiar del paciente. Bueno, ¿cuáles serían las características clínicas del trastorno bipolar en esta franja de edad? Este es un estudio razonablemente clásico, aunque hace pues, tan solo 12 años que fue publicado, en que Geller describió los 5 síntomas característicos y específicos de la manía en niños y adolescentes. Fundamentalmente, la euforia y la grandiosidad serían los que se consideran como más típicos, además del descenso de la necesidad de sueño, de la taquipsiquia y de la hipersexualidad. Insistía en la importancia de que algunos de estos síntomas no fueran explicados por el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que pueden tener irritabilidad, pueden tener hiperactividad, pueden tener distracción. Insistía en que la euforia y la grandiosidad debían estar presentes, pero a su vez se señalaba que era la irritabilidad el síntoma más frecuente, pero que sea más frecuente no significa que sea típico. De hecho, hay algunos estudios que casi el 100% de los casos tenían la irritabilidad, pero a la inversa hay que hacer el análisis, que no todos los niños, muy pocos niños que presenten irritabilidad como síntomas padecerán un episodio maníaco o un trastorno bipolar. ¿De acuerdo? Recordar, insistir en la euforia y la grandiosidad, estudio del año 2002 y que se considera como de referencia. Bueno, os traigo un estudio muy reciente, del 2014, en el que se ha estudiado en población tailandesa cuál es la realidad que tienen allí, ¿vale? Son solo 49 casos, pero bueno, 49 casos de menores de edad con sintomatología, con trastorno bipolar, tampoco es desdeñable. Pues de los síntomas cardinales, entendidos como tal, el humor elevado y la grandiosidad, los mismos que decía Geller que eran imprescindibles para que se diagnosticasen, pues estaban presentes en menos del 40% de la población. Y de los síntomas asociados, el más presente, el más frecuente, era la verborrea. Eso sí, señala y coincide con el resto de publicaciones que existen, que en esta población los síntomas psicóticos y la historia del suicidio son más prevalentes de lo esperado en comparación con otras franjas de edad. Aún así, no es el mismo pack, no es el mismo cajón desastre que la enfermedad aparezca en la infancia o en lo que consideramos la adolescencia, utilizando los 13 años un poco como límite de separación, los 12-13 años entre una franja y otra de edad. En lo que se conoce como trastorno bipolar del niño, pues como os decía, debutaría por debajo de los 13 años, sería más frecuente en los varones. Hay antecedentes familiares de trastorno bipolar o de trastorno por déficit de atención por hiperactividad o de otros diagnósticos. La irritabilidad y los estados afectivos mixtos sería lo más frecuente, con ciclaciones rápidas, con una elevada comorbilidad, con una dificultad para identificar los episodios, digamos, como entendemos habitualmente en este trastorno, el curso más crónico, resistencia al tratamiento y por lo tanto un peor pronóstico. En cambio, el trastorno bipolar del adolescente, entre las chicas y los chicos la prevalencia sería similar. Ya comenzarían a haber episodios completos, más similares a lo que habitualmente estamos acostumbrados a ver en adultos, ¿no? De episodios depresivos, episodios maníacos o episodios mixtos, pero con episodios, no tanto con una cronicidad continua como ocurre más en los niños, con una mayor prevalencia de síntomas psicóticos y con un fenotipo, con una presentación clínica más similar al adulto.
En general, en cuanto a las manifestaciones clínicas que podemos encontrarnos, por hacer un poco alguna pincelada y a modo de resumen, pues bueno, predomina la irritabilidad frente al ánimo eufórico, sobre todo al contradecir sus deseos. Esto fundamentalmente, como os decía, cuanto menor edad, ¿no? Pero porque la irritabilidad forma parte de la manifestación del periodo evolutivo, ¿no? Un niño, y conforme vamos creciendo, un adolescente, hasta que no adquiere un nivel cognitivo, un desarrollo que le permite un nivel cognitivo como para poder poner en palabras sus malestares, pues lo más frecuente es que se manifieste con irritabilidad o con somatizaciones, ¿no? Pues porque falta ese contenido. La grandiosidad puede manifestarse como desafío u oposición. Se han descrito las tormentas agresivas o los arrebatos de furia muy prolongados, seguidos de culpabilidad, para diferenciarlos de otras presentaciones clínicas en las que puede haber una agresividad gratuita, por así decirlo. Pueden estar muy susceptibles, se puede alternar entre el ánimo expansivo y la irritabilidad, puede aparecer hostilidad, puede estar el discurso marcado por quejas y comentarios hostiles. Si existían comportamientos perturbadores previos, pues estos pueden empeorar, puede disminuir y empeorar la capacidad para concentrarse, aumentar el movimiento, que son síntomas que pueden solaparse con otros diagnósticos, pero que es importante distinguirlos y perfilar bien de qué estamos hablando, ¿no? Además de las dificultades para dormir, de las pesadillas con imágenes violentas, lo que os comentaba de los síntomas psicóticos, y que si aparecen alucinaciones pueden ser auditivas, ¿no? También pueden aparecer síntomas de hipersexualidad, que en esta población pues, se manifiestan más a lo mejor con el tema de chistes, con un aumento del interés por estos temas, por comportamientos un poco procaces hacia las profesoras, hacia las compañeras, tocarle el culo, levantarle las faldas, ese tipo de cosas en los institutos o en los colegios. El estado de ánimo puede cambiar rápidamente y que no exista una clara diferencia de episodios, como os decía, cuanto menor es la edad. Me he alegrado enormemente en la charla del doctor Mora, en la que hablaba de las edades de riesgo, ¿no?, para cometer suicidio, y que ha nombrado que en las edades de la adolescencia ponía en su diapositiva, y es verdad, porque parece que no solo que sea un tema tabú, como han comentado antes, en la sociedad en general, sino que parece que en esta población, en los menores de edad, también hay un mito en el que la infancia es feliz, ¿no? Todos hemos tenido una infancia. ¿Cómo fue su infancia? Uy, maravillosa. Todos hemos tenido una infancia maravillosa, y parece que no se está triste, ni se sufre, ni se tienen ideas de suicidio en la infancia, y eso puede ser un riesgo, si no lo exploramos, para que pasen desapercibidos. En cuanto a la etiología, que os comentaba antes, la expresión esta de la anticipación genética. Bueno, yo quería comentar que un poco este concepto, porque me parece interesante, y no es un concepto exclusivo de esta enfermedad, ni siquiera de los trastornos mentales en general, ¿no? La anticipación se refiere al aumento en la gravedad o disminución, al aumento en la gravedad de la aparición de una enfermedad, o bien en la disminución de la edad en la que aparece. Es decir, que cada vez aparezca más grave y o más tempranamente. Eso es algo clínico, o es una observación clínica, que correlaciona con la expansión de determinadas secuencias de estos genes que nos ha explicado el doctor Mora con esa diapositiva, ¿no? Pues hay algunas secuencias que aparecen en distintas generaciones cada vez más repetidas dentro de esos genes. Y eso correlaciona con lo otro que se ve en la clínica. Ese hecho y enfermedades médicas, clínicas, que no tienen que ver necesariamente con la psiquiatría que estamos hablando, aunque también aparecen algunos síntomas psiquiátricos, como puede ser la enfermedad de Huntington o algunas otras, o algunos tipos de distrofias, que eso está muy claramente demostrado. Estos genes, alterados de esta manera, producen esto. Y cuanto más se repiten esas secuencias, más pronto en las siguientes generaciones y más graves es la enfermedad. Bueno, en esas enfermedades está claro, y hoy en día no hay dudas ni discusiones. Lo que ocurre es que ya hay algunos observadores clásicos, ¿no?, que comentaban este hecho también en los trastornos mentales. Y no había habido ningún estudio desde aquella descripción clásica de Kraepelin que comentábamos al principio. Bueno, pues este estudio de hace 20 años sí que es considerado uno de los clásicos en este tema, y que se menciona siempre que se habla de este concepto de anticipación genética.
En ese estudio se cogieron 34 familias con trastorno bipolar de línea directa, es decir, antecedentes en una de las líneas, o paternas o maternas, porque si no esto complicaría más las cosas a la hora de determinar cuál era la herencia. Y bajo diversos estudios, hicieron 4 diseños de recogida de datos del muestreo, digamos, para evitar confusiones, y bajo todos ellos observaron que la generación más joven manifestaba una forma de enfermedad más grave, o bien basándose en la edad de inicio o en la frecuencia de los episodios que las tenían. Y ese fenómeno lo observaron en el 95% de las familias. Ese fue un estudio muy prometedor y que abrió mucho campo para muchas expectativas para intentar demostrar o aclarar la influencia genética de esta enfermedad y también de otras. Este es el estudio en el que se estudiaba el trastorno bipolar, pero también para la esquizofrenia existen estudios al respecto. Pero la realidad es que no hay un solo gen, como en estas otras enfermedades que yo os comentaba, del Huntington o de las distrofias musculares, que provoque esta enfermedad, sino que es un cúmulo de circunstancias, como nos has explicado antes, y esto ha hecho que la multitud de estudios que se han intentado hacer posteriormente no nos hayan dado unos resultados concluyentes, aunque en nuestra experiencia y en la de otros muchos más equipos, sí que seguimos observando un poco este adelantamiento en las manifestaciones clínicas. Quizás no tanto en que cada vez sean más jóvenes, que también lo observamos, sino en la gravedad, ¿no? En la gravedad, y el caso este que ha comentado el doctor Traver, que realmente ingresó, tiene ahora mismo 11 años, debutó teniendo 10, es un cuadro adulto desde las manifestaciones clínicas clásicas que podríamos entender, ¿no? En una niña de 10 años, ¿no? Y eso sí que es verdad que hasta ahora se habían diagnosticado o apreciado síntomas maníacos o maniformes en gente joven, incluso en niños, pero un cuadro tan florido y tan característico como este, pues bueno, es el que nos está haciendo un poco replantearnos cosas y el que nos ha motivado para repasar el tema y para venir un poco a contároslo. Para ir terminando, ¿no?, en este sentido de las relaciones familiares, porque claro, cuando aparece el trastorno bipolar, cuando aparece una enfermedad cualquiera en los niños, ¿no?, cuanto más niños somos, menos influencias teóricamente de otros factores tenemos, y es una población en la que se permite estudiar más estas influencias de los genes y de la herencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, saber, aunque a estas alturas me parece que ya ha quedado claro, que una historia bipolar familiar es un factor de riesgo para padecer la enfermedad, que hay mayor carga familiar en el trastorno bipolar de inicio temprano, posiblemente esto tenga que ver con la anticipación que estábamos hablando antes, y como ya había dicho antes, que a su vez a los familiares les confiere un mayor riesgo de enfermedad y de gravedad. Los hijos de pacientes diagnosticados de trastorno bipolar presentan casi 3 veces más probabilidad de desarrollar cualquier trastorno psiquiátrico y 4 veces mayor riesgo para desarrollar trastornos afectivos propiamente dichos, siendo de todos esos trastornos psiquiátricos los más prevalentes el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la depresión mayor o el trastorno bipolar, con mayor porcentaje de riesgo, siendo los 2 progenitores diagnosticados del trastorno bipolar, que si fuese solo uno. Para terminar, comentar que en general en esta población hay peores resultados en la